Diseño de muros de tierra reforzada o muros mecánicamente estabilizados. Paso número 9 del diseño. Cálculo de la resistencia a la tensión del refuerzo. Resistencia a la tensión. Estabilidad interna dentro del muro de tierra reforzada. La estabilidad interna de un muro de tierra reforzada incluye dos cosas, o podemos hablar de tres. Resistencia a la tensión, que el refuerzo se deforme o se rompa. Extracción del refuerzo, que el refuerzo se salga del suelo. Y la resistencia de las uniones entre el refuerzo y la fachada. Resistencia a la rotura. No es común que un muro de tierra reforzada falle por rotura del refuerzo. Sin embargo, han ocurrido casos de rotura. ¿Por qué no falla en la rotura? Porque como lo vimos anteriormente, a la resistencia última en el ensayo de tira ancha, a esa resistencia se le aplican unos factores de reducción. Y eso hace que factores de reducción grandes, puede ser 7 veces la resistencia. Entonces, que se rompa no es común. Lo que sí puede ocurrir, y ocurre en algunos casos, es que se deformen demasiado. O sea, que se supere el estado límite de servicio, se rompa en este caso el pavimento, se rompa la fachada por deformación excesiva. Todo refuerzo tiene un límite. Aceptable de deformación. Llega un punto en el cual la deformación es superior a la deformación que permita que el muro funcione correctamente. Para calcular la resistencia del refuerzo a la tensión, estabilidad interna, elongación, rotura, hay 4 métodos aceptados por la ASTO. El método de gravedad coherente, que se utiliza solamente para refuerzos metálicos, refuerzos inextensibles. El método simplificado, que es el método de la ASTO. El método simplificado es aplicable tanto a refuerzos metálicos como a refuerzos de geosintéticos. Y recientemente se han desarrollado 2 métodos adicionales, el método de rigidez y el método de equilibrio límite. Equilibrio límite para todo el proceso de resistencia interna. Estos métodos solo son aplicables para los sintéticos. Debemos entender las diferencias entre los
4 metros y escoger un metro. Yo utilizo en mis diseños el método simplificado del astro. Sin embargo, es posible que en los próximos años adquieran mayor importancia algunos de los métodos o el método del equilibrio límite, porque el método del equilibrio límite tiene ciertas ventajas matemáticas. Estabilidad interna. La estabilidad externa realmente solo hay un solo método. Los métodos de grado coherente, método simplificado, método de rigidez, método de equilibrio límite, son métodos para analizar la estabilidad interna, o sea, la estabilidad de los refuerzos. En ese tema de determinar la resistencia del refuerzo a la elongación, a la rotura, se debe definir una superficie crítica, una superficie en la cual el esfuerzo es máximo. Esa superficie crítica depende mucho de si el refuerzo es extensible o inextensible. O sea, la ASTO recomienda, ¿sí?, definir una superficie crítica, una línea crítica que separa una zona activa del muro, dentro del muro de tierra reforzada, y una zona pasiva. Esta línea, para refuerzos de geosintéticos, refuerzos extensibles, es una línea recta que corresponde a la línea de falla definida por Rankine. O sea, esta línea, la línea en la cual los esfuerzos de tensión en el refuerzo son máximos, separa la zona activa de una zona pasiva. Y esa línea corresponde a la zona en la cual, al punto en el cual, en cada refuerzo, la tensión es máxima, de acuerdo a los criterios de la ASTO. Para refuerzos metálicos, refuerzos inextensibles, la línea en la parte superior, para los refuerzos superiores, es vertical. O sea, es una superficie de rotura bilineal. La superficie que separa la zona activa de la zona pasiva para el caso de refuerzos metálicos es bilineal. Entonces se requiere calcular la altura equivalente a H1 y la línea cambia de dirección en la mitad de la altura H1. Entonces tenemos que esa línea en la práctica es una espiral logarítmica, la cual se asimila a una falla bilineal. ¿Cómo lo define la ASTO? En este diagrama y calculando H1 con la expresión de la derecha. Se define la línea de rotura, la línea de máximo esfuerzo en refuerzos metálicos. Ya lo dijimos que para refuerzos de geosintéticos es una línea recta, la zona donde se suponen que son los máximos esfuerzos de tensión y que separa la zona activa de la zona pasiva. Es una línea que es la línea que define
el procedimiento de Rankine. Cuando hay más de 10 grados de inclinación del muro o hay cargas concentradas, este método de Rankine, esta línea Rankine no es aplicable. Y se aplica entonces la línea de acuerdo al método de Coulomb. Vamos a calcular entonces primero la fuerza mayorada sobre cada uno de los refuerzos. El esfuerzo horizontal en cada uno de los niveles de refuerzo, el esfuerzo horizontal, no la fuerza sobre el refuerzo, sino el esfuerzo por unidad de área, es igual al coeficiente de presión de tierras del relleno del muro multiplicado por la carga vertical, sobre el refuerzo, más la sumatoria de otras cargas verticales, perdón, de otras cargas horizontales adicionales. Entonces tenemos esfuerzo horizontal es igual al coeficiente de presión de tierras por la presión vertical, o sea, la presión geostática, más las presiones adicionales horizontales, a que haya razón. Por ejemplo, cargas de tensionamiento de algún sistema. Igual a como se plantea, a como se conoce en la mecánica de suelos tradicional. Y la fuerza de tensión en cada refuerzo, la fuerza sobre el refuerzo, es igual a esa presión horizontal, a ese esfuerzo horizontal, multiplicado por el espaciamiento o la zona de aferencia para cada refuerzo. Cada refuerzo tiene una zona de aferencia en la cual el diagrama de presiones afecta cada refuerzo. Entonces, se chequea a cada nivel, hay que realizar el chequeo, la fuerza de la tensión, la fuerza de tensión, y se compara con la fuerza de resistencia. Los esfuerzos horizontales hay que mayorarlos, ¿sí? O sea, los calculados hay que mayorarlos por 1.35, un coeficiente para la carga horizontal interna dentro del elemento de refuerzo. Este coeficiente es diferente al que se aplicó para las cargas externas. Esto estamos hablando de cargas internas. El factor de carga es 1.35. Entonces, la presión horizontal es igual al el factor de carga 1.35 por la presión vertical por el coeficiente de presiones más las cargas adicionales horizontales. Carga máxima mayorada. Esa presión horizontal que se calculó
por la mecánica de suelos, mayorada, esa presión mayorada sigma h se multiplica por el espaciamiento vertical entre los refuerzos o por la altura de aferencia. O sea, tenemos el diagrama de presiones. Tenemos varios refuerzos. Sobre cada refuerzo hay un área de ese diagrama que afecta el refuerzo. Esa altura de ese espesor, llamémoslo así, que afecta a cada refuerzo, es el que se utiliza como espaciamiento, que si es uniforme, corresponde al espaciamiento vertical entre refuerzos, de acuerdo al criterio ASTO. Y viene entonces que esa T máximo debe compararse, debe ser menor o igual a la resistencia con el factor de reducción, con el factor de resistencia. Entonces, la tensión máxima sobre el refuerzo debe ser menor o igual al factor de resistencia a la tensión especificado por la ASTO, ¿sí?, por la resistencia nominal del refuerzo a largo plazo, a la cual ya le colocamos unos factores de reducción, reducción por colocación, reducción por prudencia a largo plazo, por durabilidad. Ese T al nominal ya está afectado por factores de reducción. Y aquí se le aplica adicionalmente un factor de resistencia, phi. Y hay que multiplicarlo por el factor de cubrimiento. Si trabajamos con un refuerzo completo en todo el área, pues de geosintéticos, RC es 1. Si es solamente la mitad del área donde hay refuerzos, pues es 0,5. Calculamos la resistencia máxima del refuerzo con factores de carga y con los factores de mayoración, que ya fueron incluidos, y se compara con la resistencia, con la carga máxima obtenida en el análisis de las presiones horizontales dentro del muro de refuerzo. Entonces, debemos tener en cuenta los factores de carga, de acuerdo, y los factores de resistencia. Los factores de carga ya dijimos 1.35 para las esfuerzos horizontales, y este phi de factor de resistencia se obtiene en esa tabla 22 del FHWA, que es la tabla 11.5.7.1 de la ASTO, método LRFD. ¿De qué dependen esos factores? Esos factores que se le aplican a la resistencia al refuerzo, del tipo de refuerzo, si es metálico o es geosintético. Y si es para análisis de rotura y extensión del refuerzo, o es para análisis de extracción del refuerzo, como vamos a ver en otra presentación.
Entonces, para carga estática, refuerzos metálicos 0,75. Para carga estática, refuerzos de geosintéticos 0,90. Ya para arrancamiento, 0,90 para el metálico y 0,90 para el refuerzo de geosintéticos. Los factores que se le aplican a la resistencia. Factor de resistencia, carga estática 0,75 para metálicos, 0,90 para geosintéticos. Y si es el caso de el evento de sismo o el evento de impacto, esos factores son de 1, o sea, no hay reducción. Este es el procedimiento para determinar si el muro que ya tenemos prediseñado cumple condiciones de resistencia para rotura y deformación del refuerzo. Ahora, tenemos que tener en cuenta también que hay una presión equivalente vertical. O sea, la presión vertical es bueno tenerla en cuenta. Hay que calcular las presiones verticales, las cuales nos van a afectar las fuerzas horizontales. Si la superficie superior es horizontal, si la superficie superior es inclinada, la expresión para calcular la fuerza horizontal, la presión horizontal, con la presión horizontal se calcula la fuerza sobre cada refuerzo y ahí se compara con la resistencia. La ASTO, la FHWA, presentan diagramas, presentan las expresiones para calcular presiones horizontales, presiones verticales y los factores de carga y también los factores de resistencia. Algo muy interesante. Investigaciones recientes han demostrado que cuando los refuerzos están muy cerca uno de otro, o sea, cuando el espaciamiento es de 21 centímetros o menos, o sea, con un espaciamiento de 20 centímetros, el diagrama de esfuerzos internos del muro, de esfuerzos horizontales, no es triangular, sino es vertical. O sea, es rectangular. Este caso es un caso especial. Refuerzos demasiado cerca unos de otros. El diagrama de esfuerzos horizontales debe tomarse diferente. Tenemos entonces calcular resistencia a la rotura de cada uno de los refuerzos, teniendo en cuenta la resistencia de cada geosintético afectada por un factor por factores de reducción y por factores de resistencia, y las cargas se calculan con las presiones de tierra y con un factor de carga. Y una vez se tienen las presiones, se calculan las fuerzas y se comparan las fuerzas que actúan mayoradas con la resistencia que tiene el refuerzo reducidas. Muchísimas gracias.